Muchas bendiciones, mis santos hermanos. Que Dios me le continúe bendiciendo todo, rica y abundantemente. Que la paz y la misericordia del Dios Todopoderoso esté con ustedes en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por Canal de Noticias, Canal 74. Bendiciones sea para toda esa persona que siempre se mantienen en sintonía con nosotros, y que Dios le continúe bendiciendo cada día más, y que sean prósperos en el camino en el cual el Señor ha permitido que ustedes tracen. Muchas bendiciones. De inicio quisiera mandarle un saludo cordial a mi hermano y mi amigo Eloy, de allá del sector de Los Ríos, junto a con mi compadre, mi hermano, mi amigo, mi todo, Giovanni Pérez, esa leyenda, ese hombre, ese siervo de Dios. Mi hermano, que Dios le continúe bendiciendo rica y abundantemente, de verdad. Mi deseo es que Dios les prospere y que ustedes sean prósperos en el Señor. Que asimismo, como el manto del Salmo 91 es destilado sobre aquellos que le temen y le defienden, que así esté con ustedes, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces, mis santos hermanos, damos inicio al sermón prédica de hoy bajo el tema: hay un pago por tu milagro. Escuchen bien. Hay un pago por tu milagro. Y ese es el sermón que nosotros tenemos en el día de hoy. Y mientras vamos a ir abundando un poquito a ver qué nos dice la Biblia concerniente a esto. ¿Qué es el elemento principal que nosotros necesitamos? Primero, para adquirir un milagro de Dios, o para recibir cualquier otra cosa, cualquier índole, cualquier don, ministerio. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de esto. Y de inmediato quisiera, por favor, que leyéramos, y vamos a leer el libro de Génesis capítulo 22, verso 5. Vamos a leerlo, por favor, mis santos hermanos. Vayan buscándolo. Mantengan siempre lo que le he dicho: su Biblia, su cuaderno y su lápiz, para que apunte toda esta cita bíblica, porque me gusta que ustedes se crean en lo que dice la Biblia, no en mis palabras. Recuerden que soy un humano, puedo cometer errores, pero la Biblia es inequívoca. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos, y es el manual que nos va a conducir a nosotros hasta la realidad de todo creyente, hacia el verdadero camino, que es Cristo Jesús, en el cual está la vida eterna que hay para con nosotros, aquellos que le creemos y aceptamos de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Creo que ya tienen su Biblia a mano, mis santos hermanos. Entonces vamos a leer, por favor, rápidamente el libro de Génesis, capítulo 22, verso 5. Y la misma será leída en el nombre de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conforme a la guianza de su Santo Espíritu. Dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Dice el verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis santos hermanos, para que sea Dios quien nos esté revelando la misma, que sea Dios quien esté abriendo vuestro entendimiento, en el nombre poderoso eterno de nuestro Señor Jesús. No pido que Dios bendiga la palabra, porque ya es tan bendita. Ahora vamos a vivirla mediante a lo que Dios nos vaya mostrando hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Pues bien, mis santos hermanos, yo estoy gozoso, de verdad. Me siento contento, de verdad. Y es por una sencilla razón. Y es una de las razones de todo lo creyente. Estoy en prueba. Así como se han reído ustedes, en serio. Estoy en prueba. ¿Sabe por qué estoy en prueba? Porque estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Estamos tratando de hacer las cosas
conforme a como nosotros entendemos que tenemos que guiarnos en los caminos del Señor. Aquel que no tiene ataques en la iglesia o en el trayecto que haya forjado en el Señor, tiene que analizarse. Porque está bien de que un creyente tenga que tener un momento de paz, de refrigerio, pero el creyente tiene que ser procesado. El creyente tiene que estar en el horno del fuego. El creyente tiene que estar procesado. Y algo que me hace entender la Biblia, que los grandes de renombre que hay inscrito en la Biblia, estoy hablando, por ejemplo, vamos a decir, Samuel, Elías, Moisés, los apóstoles, fueron personas que fueron sumamente procesados. Aún su hijo fue al desierto. Pero ¿sabe lo que indica esto? Que Dios, a la persona que procesa, es aquellas personas que ama. Cuando Dios ama a un hijo, o cuando un siervo, un hijo de Dios, ya en los caminos, está siendo procesado, debe de analizar claramente y entender el propósito de Dios en este proceso en su vida. El camino que tú estés atravesando ahora mismo no justifique tu vida delante de Dios, ni tampoco la cuestione. Solamente aprende a sobrellevar ese momento. Recuerdo como ahora que tengo un amigo, un hermano, que no voy a mencionar su nombre, se llama Leonel Galván Mateo. Ay, ya mencioné su nombre. Que Dios me le bendiga a él y a toda su familia, a sus 2 hijas y a su esposa. Él siempre que veníamos o íbamos para el trabajo, en un dicho semáforo me decía, teníamos el tema que sea, y él siempre salía con esta palabra: varón, ¿por qué al siervo de Dios se le hace tan difícil algunas cosas? Y me costó muchos años el saber entender por qué él me decía esto. Y a la fecha de hoy, lo que puedo entender por esa palabra es que algún día lo sabré. Llegará el momento para saberla a plenitud. Porque como ser humano podemos entender algunas cosas, pero en verdad la raíz sí la sabe el Señor. Que es donde nosotros tenemos que ir cuando necesitemos saber algo. Es a los pies del Maestro. Pero sin mucho preámbulo, entonces vamos a desglosar el capítulo 22 del libro de Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo que él ama, a Isaac. Pero estamos viendo que Dios fue quien le dijo a él que él iba a tener un hijo, y ahora Dios se lo pide, pero Dios sabe que a este hijo Abraham lo ama, que Abraham está entregado por este muchacho y que Dios lo iba a bendecir en gran manera a través de este muchacho. Y ahora viene Dios a pedirle que lo sacrifique. Y podrán entender ustedes en el trayecto que Abraham le dice a los siervos: espérenlo aquí, que el muchacho y yo iremos a ofrecer sacrificio y volveremos. Toma la leña para el holocausto y punto número 2, toma el cuchillo. Abraham, según entendemos, es una persona que sabe de sacrificio. Él sabe claramente cómo proceden los sacrificios. Y más un sacrificio tan grande que Dios le había pedido, que es sacrificar a su único Isaac, su hijo que él ama. Yo no quisiera estar en el zapato del siervo Abraham en el momento que Dios líbrame, en el momento que Dios me pida a mí, a mi hijo, el que tanto amo, Argeni Joan Pérez Carmona,
Yo amo a ese hijo como usted no se imagina. Y que Dios me lo pida. Con honestidad, yo como siervo del Señor y como padre también que soy, no me hago ni siquiera la idea, porque de hacerme la idea ya me está doliendo. Ahora imagínese a Abraham, que su promesa Dios se le esté pidiendo, que su bendición, lo que él ama, Dios se lo esté pidiendo, y que este hombre sea fiel, que este es el punto central. Abraham le fue fiel a lo que Dios le estaba pidiendo. Él no rehusó de ninguna manera, ni le puso excusa. Tú me lo diste, tú me lo estás pidiendo, lo mío es tuyo. Era lo que él estaba dejando dicho. Lo que tú me has dado es tuyo, Señor. Tú me lo estás pidiendo, yo te lo voy a dar. Dice la Biblia que ellos iban juntos. Y entonces Isaac le hace referencia al padre de una pregunta. El padre le contesta. Y era un diálogo entre padre e hijo. Padre, pero ¿dónde está el cordero que ha de sacrificar? Él le dijo una palabra: Dios proveerá. Esa palabra, Dios proveerá, debemos de mantenerla con temor y con un celo cuidado de ella, porque de ahí procederá en tu vida grandes cosas. Sea lo que sea que Dios te pida, es porque te va a dar más de lo que tú le estés dando. Iban juntos y ya él tenía todo preparado. Ya el hijo estaba ahí. Y cuando él iba a accionar con el sacrificio, Dios le habla y él detiene lo que iba a hacer. Dios reconoció claramente la fidelidad y que él no le tenía nada oculto al Señor. Todo lo que él tenía estaba en las manos de nuestro Creador. Y Dios vio la fidelidad. Está viendo Dios la fidelidad en lo que te ha pedido que tú no lo hayas hecho. Si Dios te ha enviado a un lugar, ve, no te rehuses. Tú no sabes las grandes cosas que Dios vaya a hacer en ese lugar por vía de ti, por cuanto te ha dejado conducir por su Santo Espíritu, para que en ese lugar el nombre del Señor sea glorificado, que sea ensalzado, porque Dios provee bendición a través de un ser que vaya a un lugar. Pero esa misma persona procede a ser canal de bendición y es una bendición. Para mí es más que un privilegio estar en este momento, en este espacio, que Dios le bendiga de manera extraordinaria, de manera poderosa, a la directiva de este programa y a toda su familia. Que las puertas de las bendiciones, que las cataratas estén abiertas a favor de estas personas. Que el ángel de Jehová siempre esté con ellos, protegiéndole de manera en especial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que Abraham no le reprochó al Señor. De inmediato ahora viene lo que es la retribución de lo que él hizo. Dios lo bendijo en gran manera, que es lo que nosotros siempre esperamos del Señor, un milagro, una bendición. Pero ¿sabe algo? Dios vio la fidelidad y Abraham, según lo que Dios le había pedido, accionó, pero él creyó, tuvo una fe sorprendente en el Señor. Por esto es que se dice que Abraham es el padre de la fe. Pero ¿sabe por qué? Porque Abraham llevaba sus obras con el complemento de la fe, creyendo fielmente en el Señor, que es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Pero es fácil decirlo mediante a lo que es Abraham. Pues déjame buscarte otro relato.
Déjame y permíteme hablarte de Zaqueo. ¿Por qué creen ustedes que Zaqueo tenía una necesidad de saber quién era Jesús? Él tenía que verlo. Pero ¿por qué surge en Zaqueo la necesidad de ver al Maestro, de ver a Jesús? Según dice la Biblia, que Zaqueo era procurador de impuestos. Zaqueo estaba en un banco en los atributos públicos, esperando a que las personas fueran y pasaran para llevarle sus impuestos. Zaqueo era jefe de los publicanos. Zaqueo no necesitaba de tu dinero porque él tenía dinero. Zaqueo era un funcionario, era un empresario. A Zaqueo eran donde las personas iban a acudir a él para pagarle los impuestos, los mercaderes, los alquileres de casa o tienda. Pero todavía me voy a algo más profundo. ¿Cómo un hombre que tiene casa, que tiene familia, que tiene un buen empleo, de recibir dinero, tenga una necesidad? No se habla de que Zaqueo estaba enfermo. La Biblia dice que él procuraba ver a Jesús, que él necesitaba ver a Jesús. Pero dice la Biblia que él había escuchado hablar de este hombre y que subió a prisa a un árbol sicomoro porque Zaqueo era pequeño de estatura. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad tan grande tenía este hombre de conocer a Jesús, a quien él no había visto? La Biblia dice que él que él no había visto a Jesús, sino que él tenía una necesidad en su interior, que él necesitaba conocer. Pero ¿por qué él va a conocer a alguien que no ha visto? Dirán ustedes, varón, pero está claro. Él había escuchado de Jesús. ¿Sabe lo que yo te diría? Sí, es cierto. Sí, es verdad. Zaqueo había escuchado hablar de un hombre que hace milagros. Un hombre que anda libertando. Un hombre que solamente declara una palabra y los hechos acontecen por el sonido de su voz. Zaqueo está escuchando las maravillas que viene haciendo este hombre alrededor de todas las aldeas. Pero acontece que a donde quiera que Zaqueo llega, nada más escucha a la persona hablando de Jesús, de las grandes maravillas, de los grandes milagros, de los prodigios, de las señales, de cómo este hombre viene hablando acerca del reino de Dios, el cual ya él estoy totalmente seguro que había escuchado a un Juan el Bautista predicando acerca de él mismo. Soy la voz que clama en el desierto, vengo preparando el camino del sendero del que ha de venir, el cual yo no soy digno ni de desatar sus sandalias. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era la prédica de Juan el Bautista. Y cuando venían a bautizarse, ahí era que venía lo tremendo. Generaciones de víboras incrédulas. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? Estos son mensajes que hoy en día le chocan a la persona, que le digan víbora, que le digan hipócritas. Y estas son las prédicas de Juan y Jesús. Jesús te predicaba un amor con un mensaje con un amor, pero si había hipocresía en ti, Jesús te decía, hay hipócritas. Te lo decía en tu propia cara. Pero Zaqueo solamente vive escuchando Jesús, Jesús y Jesús, y por donde quiera que llegaba era escuchando las maravillas de Jesús. Esto empezó a oír, y por el oír las maravillas de Jesús, esa necesidad, esa inquietud empezó a surgir en él. Y esa palabra causaron un efecto, y ese efecto entonces lo acciona y lo hace verídico. Pero yo escucho tanto que hasta yo quiero experimentar.
Yo quiero probar, yo quiero acercarme a Él. Yo necesito acercarme a ese hombre. En mí hay algo que el dinero no lo puede saciar. Mi trabajo, lo que yo hago, no lo puede saciar. Siento que a mi vida le falta algo. Quizás este hombre de quien tanto habla sepa entenderme. Si yo tuviese la oportunidad de verle, si yo le viere por lo menos pasar, quizá pudiera vocearle: Señor, ¡hey, Jesús! Y quizás si él me mirara, pudiese entender con mi semblante que yo necesito algo. Pero dice la Biblia que un día Zaqueo corrió a prisa y se subió a un árbol sicomoro, porque él sabía que Jesús tenía que pasar por allí. Perdón. Dice la Biblia que él corrió y se subió al árbol. Zaqueo era pequeño de estatura. Pero lo que me sorprende es que cuando Jesús va pasando, yo no sé si en Zaqueo entró el temor de llamarlo, si fue que enmudeció de verle entre tanta gente, entre tanto murmullo, quizás si él voceaba, quizás Jesús no podía oírle, quizás esto fue lo que él entendió. Pero dice la Biblia que Jesús se detuvo y mirando hacia arriba dijo: Zaqueo, desciende. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Sabe lo que dice la Biblia, mis santos hermanos? Que Zaqueo bajó a prisa para recibirle. Le recibió gozoso. Óigame, por el simple hecho que Jesús miró hacia arriba, lo tomó en cuenta y le dijo: Zaqueo, desciende. Zaqueo, desciende. Es necesario que yo pose en tu casa. Pero me voy un poco más allá, mis santos hermanos. Jesús declaró una palabra en el templo y dijo: vosotros sois casa y templo del Espíritu Santo. En Zaqueo la necesidad que lo podía saciar era que Jesús entrara en él. Era que el Espíritu hiciera morada en esa casa, en ese templo. Zaqueo necesitaba una reestructuración espiritual. Zaqueo necesitaba algo divino que pudiera saciar su necesidad, que no era algo físico, sino algo espiritual. Y hay muchas cosas en el mundo espiritual que nosotros necesitamos, pero es mediante al Espíritu, y mientras no busquemos a Dios en el Espíritu, entonces no podemos agradarle. Gloria. No. Esto yo como que le voy a dar para atrás. Dice la Biblia que Dios anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario adorar al Padre en el espíritu. Oh, míralo aquí. Esta es la necesidad tan grande que había en Zaqueo. Zaqueo necesitaba que el Espíritu habitara en él y que pudiera saciar su interior, lo que había en él, porque dinero no era. Posición tampoco era, que ese segundo punto no era dinero ni era posición. Punto número 3, no era trabajo. Entonces, ¿qué era? Lo de Zaqueo era espiritual. Lo de Zaqueo era un propósito. Lo de Zaqueo era que para ese día estaba escrito que el Señor iba a hacer morada en Zaqueo. Y hay muchas personas que se han apartado del camino, que no son impíos, sino que están apartados para un momento determinado que Dios vuelva a depositar en ellos lo que hubieran dejado. Pero Dios lo va a traer nuevamente. Y cuando estas personas empiecen a ejercer lo que Dios quiere y ha determinado para ellos, porque para todo hay un tiempo. Hay personas, no me gustaría tocar ese tema, como que me estoy saliendo, pero vamos a volver a Zaqueo. Y perdónenme. Hay personas que están pasando por pruebas difíciles, por momentos cruciales. Pero Dios está ahí. Dios no se está haciendo el de la vista gorda. Dios lo sabe todo.
Dios es quien lo controla absolutamente todo. Dios tiene un orden y un tiempo determinado para cada persona. Yo no nací en el Evangelio y a mí me hubiese gustado haber nacido en el Evangelio, pero esta no era quizás la voluntad de Dios. Dios tenía que permitir que en mi vida pasaran situaciones que por yo haber nacido en el Evangelio nunca la iba a experimentar. ¿Cómo yo te puedo hablar que el pecado es malo donde yo no lo he probado? El pecado de yo no haberlo probado iba a ser un mito para mí, porque no tengo conocimiento de ello. Pero yo fui una persona pecadora, una persona que bebía, bailaba, hacía unos chistes que usted no se imagina, en discoteca, bares. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, llegó para sacarme de ahí. Primero fue para saciar la necesidad interior que yo tenía. Y me gustaría un día sacar un momento para testificarle algo, pero me gustaría que lo haga otra persona mejor, para que el testimonio sea más válido. Pero en fin, Dios llegó a mi vida en el momento cuando yo más lo necesitaba, cuando yo estaba más vacío. Y no era dinero. Yo tenía dinero, no que era rico, pero yo tenía dinero. Yo no pagaba casa. Tenía mi trabajo. Tenía mi hijo que Dios tuvo que enfermarlo para que yo pudiera aceptar su llamado. Pero Zaqueo necesitaba algo similar. Zaqueo lo que necesitaba era una renovación espiritual. Por eso es que cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, ya lo están acusando. ¿Qué hace este hombre en este hogar? Y empezaron a claudicar, empezaron a juzgar. Mas Jesús no está viendo el físico de Zaqueo. Jesús está viendo el interior que hay en él y la obra que Jesús fue a hacer en ese hogar. Dice la Biblia que Zaqueo se puso en pie y dijo: si en algo he defraudado a alguien, se lo doy cuadruplicado. Pero él entendía y sabía lo que él hacía. Pero como Jesús llegó a su casa a saciar la necesidad, de él fluyó naturalmente. A él no fue que le dijeron. ¿Cómo? Esto salió de él, de su inspiración, de su emoción. Si en algo he robado, he defraudado, lo voy a dar cuadruplicado. Me despojé de mi dinero para devolverlo. Y mientras otros quizás se burlaban, miren a este, después que había robado tanto, ahora viene a dar lo que se había robado. El ser humano siempre va a estar para acusarte, para señalarte, para sacar en cara todo lo malo que tú has hecho. Y de hecho, déjame decirte algo. El único ser que siempre te va a acusar se llama Satanás. Por eso se le llama el acusador. Y cualquier persona que se deja manipular por él, entonces Satanás lo está usando para sacar en cara las cosas anteriores que tú hiciste para avergonzarte. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que mientras Satanás te acuerda tu pasado, Dios te muestra tu presente y dice que Dios te perdona y echa tus pecados a las profundidades del mar para no tener memoria jamás de ello. Pero hay un buzo llamado Satanás que va a sacar eso de lo más profundo para entregártelo en la cara y decirte: mira lo que tú hiciste, pero ¿sabe algo? Recházalo. Dios nunca te va a acordar tu pasado. Dios siempre te va a acordar tu presente. Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento, que ese llamado que hay en tu ser, que hay en tu interior, tú puedas aceptarlo y que Dios haga morada contigo. Dice la Biblia
en un momento dado que le dijeron: Señor, pero muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿acaso no os creéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, y que uno solo somos? El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Jesús le está diciendo claramente lo que dice en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 15, que Él es el primogénito de toda la creación, la imagen del Dios invisible. Esto es lo que Jesús le está hablando claramente. El que ha visto al Hijo ya ha visto al Padre, porque el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Es decir, una misma cosa somos. Pero ese es otro tema. Pero ¿sabe algo, mis santos hermanos? Dios lo que quiere es que tú reconozcas que Él es tu Salvador, que Jesús fue el quien murió por ti en la cruz del Calvario. Y dirán ustedes: pero Él me está hablando de una necesidad. Primero me habla de un sacrificio, ahora me habla de una necesidad. Pero no, como que no va con el tema que Él le puso. ¿Sabe que sí? Punto número 3, te hablé del punto 1, Abraham. Número 2, Zaqueo. Número 3, la mujer que se atrevió a tocar el manto de Jesús. Dice la Biblia que esta mujer había gastado todo lo que ella poseía, que esta mujer lo había gastado todo. Y cuando la Biblia dice todo, era porque ella no tenía recursos, era que ya no tenía absolutamente nada. Cuando viene a ver al otro día, no tenía ni siquiera para comer, porque lo había gastado todo por cuanto tenía en su enfermedad. Y esto es lógico. Cuando la Biblia hace mención, está hablando de una aclaración científica que dice: lo había gastado todo, ya no tenía nada que dar para seguir experimentando su necesidad, su enfermedad. Esta mujer se trataba con los curanderos, con todos los médicos. Si a esta mujer le decían: prepárate un té de esto, de esto y de esto y de esto. Suerte que no vino aquí a Dominicana. Aquí sabemos todos los remedios caseros. Se lo había bebido. Pero ¿sabe algo? Cuando la Biblia dice que gastó todo, fue para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Era para que Dios sea engrandecido. Dice la Biblia que cuando esta mujer escuchó que Jesús estaba pasando, ella vio desde lejos algo que los demás no poseían, y era la ropa que identificaba a Jesús como un sacerdote. Esta mujer vio que este sacerdote va pasando así. Dice ella: si tan solo yo tocara el borde de su manto, sería sana de este azote. No si Él pusiera la mano y me dijera: yo declaro en el nombre de Dios. No. Esta mujer tenía tanta fe que ella depositó toda su fe en tocar solamente el borde de ese manto, de ese hombre que ella considera que es tan santo que ella no puede tocar. Esta mujer se atrevió a inclinarse entre la multitud y tocar el borde del manto de Jesús y retirarse, creyendo fielmente de que esto es así. Y dice la Biblia que Jesús se detuvo y dijo: alguien me ha tocado. Dicen los discípulos: maestro, la multitud te aprieta. No, alguien me ha tocado. Maestro, que somos muchos, la multitud te golpea. Alguien me ha tocado, porque poder y virtud salió de mí. Dice la Biblia que ella, encorvada, se acercó y dijo: maestro, perdóname, yo te he tocado. Jesús, yo estoy seguro que no vio solamente la palabra de esta mujer. Jesús vio el ser interior que había dentro de esta mujer, y Jesús pudo ver que esta fue tan grande que conmovió los cimientos de las entrañas de Jesús y pudo sustraer un milagro sobrenatural de este hombre,
por solamente tocar la vestidura del Santo de Israel, del Hijo de Dios, del gran yo soy. Esta mujer tocó algo sobrenatural. Esta mujer no solamente se llegó al manto de tela de Jesús, esta mujer pudo tocar algo que iba mucho más allá, mis santos hermanos. Y Jesús dijo: ten ánimo, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y dice la Biblia que de inmediato esta mujer obtuvo su milagro. Pero ¿sabe por qué? Porque creyó. Y la paga de la paga de tu milagro, ¿tú sabes cuál es? La fe. Abraham tuvo su milagro mediante la fe. Zaqueo tuvo lo que él quería por la fe. La mujer que se atrevió a tocar el manto de Jesús depositó la fe en Jesús. Fue la fe lo que conmovió los cimientos para poder sustraer este glorioso y eterno milagro. ¿Por qué lo digo así? Porque pasará el tiempo que pase y de esta mujer se va a seguir predicando, se va a seguir hablando de la mujer que se atrevió a tocar el manto de Jesús. Zaqueo tenía una necesidad que solamente lo que él creía en su interior lo llevó hacia el momento de la cruzada de Jesús y pudo obtener lo que él necesitaba. Pero Zaqueo creyó fielmente que ese hombre era el que podía saciarlo, que este hombre podía sacarlo de esta necesidad, que este hombre podía saciarle. Zaqueo necesitaba acercarse a Jesús. Te vengo hablando del principio de un sacrificio, de obediencia y fe. Lo segundo, te vengo hablando de una necesidad y operando en ti la fe. Y en tercera instancia te vengo hablando de una mujer que ya no tenía recursos, de una mujer que había gastado absolutamente todo, ya no tenía nada. Pero por cuarto, déjame tocarte a una viuda. En el Viejo Testamento, en el libro de Reyes, en el capítulo 17, estaba hablando de una mujer viuda que el profeta Elías se atrevió a salir de la cueva de Querí, que estaba en el arroyo, frente al Jordán. Dice la Biblia que ahí Elías escuchó la voz de Dios que le dijo: levántate y vete a ciudad de Sarepta de Sidón. Yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. En ese tiempo donde Elías había declarado que no iba a llover sobre la faz de la tierra hasta que él hablara. Y dice la Biblia que él no le preguntó al Señor, sino que Elías se levantó y acudió a Sarepta de Sidón. Y en la puerta de la entrada dice la Biblia que vio a una mujer que estaba recogiendo 2 pedazos de leño. Elías se le acerca y le dice: mujer, en tiempo de sequía, te ruego que me traiga un vaso de agua para que yo beba. Dice la Biblia que ella acudió a buscar el vaso de agua. Dice la Biblia que Elías vuelve y la llama: mujer, te ruego que me traiga una torta cocida debajo de la ceniza. Ella se detiene y le dice: varón de Dios, estaba recogiendo 2 pedazos de leño, porque tengo un puñado de aceite y un poco de harina. Oiga, ella tenía un puñado de harina y un poco de aceite para cocinar eso para mi hijo y para mí, y luego morirnos, porque ya no había recursos, ni siquiera iba a haber agua. Pero esta mujer lo que tiene es un puñado de harina y un poco de aceite en la tinaja. Iban a cocinar eso y se iban a dejar morir. Es viuda, ya no tiene recursos, no tiene el sustento, nadie la sustenta. Pero a este hogar, a la casa de esta viuda,
envió el Señor al profeta. El profeta Elías, a donde quiera que llegaba, se presentaba y daba la carta de presentación diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y le voy a detallar algo antes de culminar. Pero dice la Biblia que Elías dijo: ve y haz como has dicho, pero prepárame a mí primero una torta cocida. Dice la Biblia que cuando Elías comió y bebió, declaró una palabra y dijo: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, la harina no escaseará y el aceite no menguará hasta que Jehová Dios haga llover en la tierra. Y dice la Biblia que duró 3 años y 6 meses que no llovía, y hasta que acá se apareció y Elías le dijo: sube y dime qué ve. No veo nada. Sube y a la 7ª vez dime qué ve. Cuando él subió 7 veces dijo: he aquí veo una pequeña nube en forma de una mano que sube desde el mar. Elías le dijo, cuando no había ni siquiera oscurecido, no estaba ni siquiera nublado, Elías le dijo: unge tu carro para que la lluvia no te ataje, porque una lluvia grande se oye. Y aunque tú no estés viendo nada, amigo, sierva que me escucha, en este momento, aunque tú no estés viendo absolutamente nada, tan solo cree que hay algo sobrenatural que se está aproximando en tu vida. Hay un sonido que tú no lo estás escuchando, pero sabe algo, ya tu bendición está a la puerta. Dios te va a bendecir en gran manera, ya tu bendición está ahí. Tan solo espera un poquitico más, porque a esa casa de la viuda de Sarepta llegó la presencia, llegó la voz y estaban los componentes necesarios. No se hace pan sin la harina. Y dice la Biblia que Jesús es el pan de vida que ha descendido desde el cielo para darle vida en abundancia. Pero en el Antiguo Testamento está registrado que la representación del aceite es el Espíritu Santo. Donde esta mujer estaba la voz de Dios en el profeta. Estaba la harina representando a Jesús, y estaba el aceite de la unción representando al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que la paz y la misericordia de Dios estén siempre contigo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, bendigo tu hogar, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo. Pido en el nombre poderoso de Jesús que si tú vas a tomar un guía ahora, que el Señor esté contigo como poderoso gigante. Nos veremos mañana, si Dios nos permite, en otra entrega más de su programa, Otro Paso de Fe. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Búscalo así mismo en YouTube, Otro Paso de Fe. Que Dios te bendiga.